avanzar al capítulo 5. Yo le he dado un título general al capítulo 5 y al capítulo 6. La falta de sabiduría espiritual dirige al pecado serio. Lo que ahora Pablo es mostrar que esta falta de sabiduría espiritual ha traído problemas serios y específicos a la repercusión ética en la vida de la iglesia. Así que déjenme darles simplemente un resumen aquí y luego vamos a observar el capítulo 5 en mayor detalle. Hay problemas en la iglesia. El problema en el capítulo 5 es la inmoralidad, de manera específica el incesto. Si ustedes observan el versículo 2 y el versículo 6, eso les había llevado a envanecerse. Y esta iglesia está tolerando el pecado. Y Pablo les dice que hay una necesidad de limpiar y sacar el pecado porque son un pueblo santo. Versículos 4 y 5. Ellos, dice el versículo 7, que ellos son santos, que son lavados, pero que ellos no están comportándose de esa manera. En otras palabras, están actuando como bebés. Y el asunto es que los problemas internos dentro de la iglesia son problemas internos y no externos, lo cual es bastante dramático, como nosotros veremos. Ahora, una de las cosas que nosotros dijimos es cuando hemos entendido los capítulos 1, 2 y 3, ya tenemos la base, el fundamento teológico con lo que Pablo lidia aquí. Y lo que quisiera hacer ahora es mostrarles 5 formas en las que nosotros vemos esa continuidad en lo que vemos en los capítulos 1, 2 y 3 también aquí. Vemos nuevamente el tema de jactancia y de envanecerse aquí, de lo que ya hemos aprendido también en los capítulos 1, 2 y 3. Vemos nuevamente el tema de la necesidad de un discernimiento y un juicio correcto. Recordarán que Pablo les dijo que la persona espiritual discierne todas las cosas. Y aquí Pablo va a estar hablando del juicio correcto. Y lo hace en el versículo 3, en el versículo 5 y en los versículos del 9 al 13. Y en partes más amplias del capítulo 6. Otra vez, como en los pasados capítulos, Pablo apela al Cristo crucificado y resucitado. Vemos eso al menos 3 veces en los capítulos 5 y 6. Pablo nuevamente muestra su preocupación en respecto al estado, lo que ya hemos visto, lo que veremos en varios lugares, a su estatus. Nuevamente la metáfora del edificio reaparece, como se identifica a las personas como el templo de Dios. Así que ahora Pablo empieza a examinar los problemas específicos dentro de la iglesia. Como hemos visto, estos temas siguen mostrando continuidad con lo que él ha dicho anteriormente, sobresaltando aquello que la preocupación principal que tiene Pablo aquí es su preocupación sobre la coinonía de la iglesia. Es una participación pactual con el Señor y con sus miembros. Y hemos visto eso en los capítulos 1 y 3. Pero esa participación en Cristo requiere santidad. Y en ambos capítulos, Pablo insiste en la importancia de la santidad para la comunión. Así que no está diciendo a la iglesia dentro de la comunidad, ciertos individuos necesitan aprender a ser santos, sino que él está preocupado, interesado por la santidad de todo el pueblo de Dios, porque es entre el pueblo de Dios que el Espíritu Santo habita. Ahora, en ciertos sentidos, el capítulo 5 es bastante claro. Lo que necesitamos recordar desde el principio es cómo Pablo mira la iglesia cristiana. Él la ve como el pueblo continuo del pacto de Dios. Así que la iglesia es vista como la continuación de Israel. Así como Dios insistió en lugares como Deuteronomio 20, que el pecado sexual y el incesto debe dirigir a la expulsión del pecador, ahora Pablo también dice eso debe aplicarse en la iglesia. Así que veamos un poco el asunto de la expulsión dentro de la iglesia. En los primeros 8 versículos de este capítulo, Pablo expresa su horror sobre esta situación, sobre este comportamiento. Y una de sus preocupaciones no es al respecto del individuo en particular, sino que la iglesia está tolerando este pecado. Versículos 1 y 2 muestran claramente que la iglesia debe tomar acción. Y al final del versículo 2 vemos cómo esta acción tiene que ser conducida, y es la expulsión de la persona malvada.
El hecho de que este comportamiento, como dice Pablo, ni siquiera es aceptado entre los paganos, es otro indicador de qué tan arrogantes son estas personas. Y luego en los versículos 3 al 5, Pablo toca el proceso de esta expulsión. Y en los versículos 6 al 8, él ofrece una analogía que provee una base teológica para la expulsión. Y tú verás eso nuevamente, que Pablo apuntará nuevamente a Cristo crucificado, el Cordero de la Pascua. Para Pablo, tal comportamiento es enteramente incompatible con la ley de Dios y con ser pueblo de Dios. Hay una mala reputación dentro de la iglesia y también en Cristo, hacia Cristo mismo. Así que, tercero, ¿qué acción tiene que ser tomada en contra de esta persona? Nosotros vemos que se nos dice que debe ser entregados a las manos de Satanás. Ahora, ciertamente eso involucra un juicio formal. Ello nuevamente nos lleva como a la apertura del capítulo 1 aquí, porque Pablo ahí enfatiza el señorío de Cristo. Habla del Señor Jesús en los versículos 3 y 4, y luego habla del día del Señor en el versículo 5. Y ustedes recordarán que para Pablo el Señor Jesús o el Señor Cristo se refiere al Dios del pacto que juzgará a su pueblo si ellos no creen. La obediencia es requerida. Pacto de Dios con su pueblo significa que Él los protegerá, pero también significa que Él juzgará a aquellos que rechazan seguirlo. Y aquí Pablo dice que este juicio que ellos tienen que infligir a esta persona es en el nombre del Señor Jesús, con el poder de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, esto tiene que ser visto tanto por el individuo como por la iglesia como el juicio de parte de Dios. Y aún así no se refiere al juicio final. Y necesitamos ver el propósito de este juicio. Incluso con este caso increíblemente serio, el propósito es la restauración. Así que en el versículo 5, Pablo agrega: fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así que aquí el sentido de ser entregado en las manos de Satanás, y escuchen esto cuidadosamente porque hay mucha mala enseñanza al respecto de esto, lo que significa es ser llevado nuevamente al lugar de oscuridad, fuera de la comunidad de Dios, y ser llevado a ese lugar que en última instancia es controlado por Satanás, donde Satanás controla las vidas de las personas. Poniéndolo de otra manera, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que pongan a esta persona dentro del campo de lo que se considera esta era y pónganlo nuevamente en un lugar donde él vivirá bajo la sabiduría del mundo. La idea es que las personas expulsadas de esta manera estarán nuevamente probando lo que estuvo del otro lado. Según la voluntad de Dios, ellos se arrepentirán de sus acciones al probar nuevamente de eso. Y entonces retornarán en arrepentimiento y fe hacia el Señor. Dos objetivos hay acá que se quieren alcanzar con este tipo de juicio. Primero, que la comunidad en sí misma, que es la primera preocupación de Pablo aquí en el versículo 2, que se comporte como debe ser, que se mantenga santa. Y segundo, que el individuo va de una posición donde él cree que tiene un estatus, donde él piensa que pertenece, y a una posición donde él no pertenece y que es ejecutado. Y según la voluntad de Dios, esto le traería a él al arrepentimiento y a la restauración. Pero luego nosotros tenemos que preguntarnos a qué se refiere Pablo cuando él habla de la destrucción de la carne. Así que la mención de Pablo de la destrucción de la carne puede sonar bastante dualístico. Si el problema del pecado fuera con la parte física, si la parte física sea destruida, entonces la parte espiritual será salvada. Pero recuérdense que eso no suena en ninguna forma como Pablo. Para Pablo, el cuerpo y el espíritu siempre están juntos. Así que lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué significa la palabra carne. Y otra vez, esta es la parte donde si tú estás haciendo una exégesis o un estudio, tú tienes que mirar atrás. Tienes
que recordarte lo que has estado leyendo a través de todo el libro. Y ustedes notarán que en el capítulo 1, versículo 26, la palabra carne es realmente un sinónimo para referirse a este siglo. En ese sentido, la carne es seguir aquello que no proviene de Dios, no que proviene del dominio de la oscuridad. Si nosotros entendemos carne de esta forma, entonces Pablo, que desea la salvación de este hombre, no duda que este intento de entregar a la destrucción de la carne es para que entonces las maneras de este mundo, de este siglo, lo destruirán. Y entonces el arrepentimiento vendrá y habrá cambio de vida, en cual la carne, es decir, el comportamiento a la luz de la oscuridad, es destruido. Así que espero que esté claro. Hay personas que enseñan que es posible ser un cristiano carnal, pero no creo que el apóstol Pablo diría eso, porque cuando menciona esto se menciona a las formas de este mundo. Y su preocupación es que nuestro estatus es que estamos en Cristo, que nosotros le pertenecemos a la iglesia, que somos santos. Así que cuando alguien está andando tanto en la carne, andando tanto en las formas de este mundo, ellos necesitarán ya sea arrepentirse o eventualmente, si el pecado es serio y no hay arrepentimiento, necesitarán ser expulsados. No podemos avanzar más y concluir que haya un cristiano carnal. Y eso es obvio, porque eso sería pertenecer a las formas de Satanás. Ahora, obviamente, todos nosotros pecamos, todos seguimos en alguna forma las formas y caminos de este mundo, pero también siempre se supone que vamos a arrepentirnos y volver. Y aquí el apóstol Pablo nos llama. ¿Ustedes acaso no saben quiénes son? No pueden ser esto y esto a la vez. Así que creo que eso es a lo que se refiere Pablo cuando se refiere a la destrucción de la carne. Es decir, que según la voluntad de Dios, sus caminos malvados serán destruidos. Pero también tenemos aquí otro asunto aquí, porque tenemos que preguntarnos qué significa cuando Pablo dice que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿A qué entendemos por espíritu? Y eso también puede sonar dualista. Nuestros cuerpos no importan, lo único que importa es nuestro espíritu que será salvo en el día del Señor. Y creo que lo que tenemos que entender es que Pablo se está refiriendo aquí a la existencia continua del hombre después de la muerte. Recordémonos a nosotros mismos qué es lo que pasa cuando las personas mueren. Cuando los cristianos mueren, su espíritu y su cuerpo son separados. Y eso es verdad para todos. Así que, por ejemplo, el ladrón en la cruz, Jesús le dijo a él, tú estarás hoy conmigo en el paraíso, pero su cuerpo presumiblemente estaba en la tumba, como también estaba el cuerpo de Jesús. El espíritu es el que va directo al trono del Padre. Pero ese tipo de existencia no es la meta de los seres humanos. La separación del cuerpo del espíritu es parte del juicio de Dios sobre este mundo. Así que es maravilloso que como creyentes nosotros iremos directamente al Señor, pero seguimos esperando por lo que Pablo llama aquí el día del Señor. Y ese es el día cuando el cuerpo y el espíritu volverán a estar juntos nuevamente. Finalmente, el resultado del pecado será destruido totalmente y el cuerpo y el espíritu vendrán a estar juntos nuevamente, así como Dios lo ha creado originalmente. Ahora, lo que Pablo parece estar diciendo aquí es esto, que la parte más importante de la vida para un pecador será el día del Señor. Ese es el día del juicio final. Y la pregunta es, ¿dónde estará tu espíritu en ese momento? ¿Está tu espíritu en una relación correcta con Dios? ¿O estará esperando para ser juzgado y lanzado al infierno? Así que Pablo está observando a este juicio disciplinario y él quiere dirigir esto a la restauración y al perdón. En otras palabras, que su espíritu en ese día final sea salvo y que Él se una a todos nosotros como de los resucitados, como un cristiano resucitado en la presencia del Señor. Así que esto no está hablando de que el espíritu es bueno y la carne es mala. Se trata de lo que es físico y lo que no es físico, sino que se trata de cuando tú mueras, cuál será el estado de tu espíritu, porque cuando Cristo retorne, será ese estado
de tu espíritu cuando tú mueras, que confirmará que tú eres justificado o no eres justificado. Así que debo cerrar en esta parte, pero notemos para nuestro propio bien qué tan importante es la santidad, la perspectiva de la santidad dentro de la comunidad cristiana que tiene Pablo para nosotros. En un sentido, he hablado de esto en las preguntas, pero muchas iglesias en nuestro tiempo están prontas a juzgar afuera y sin embargo están muy lentos para mantener la santidad en su propia iglesia. Ahora piensen solamente en un nivel normal, con cuánta frecuencia oímos sermones de lo que está mal en el mundo allá afuera. Aún así, puede ser que no apliquemos textos como estos a nosotros mismos. Pablo entiende que allá afuera en el mundo pagano hay cosas terribles que están pasando, pero tal como él ha dicho, como va a decir más adelante, él no está dirigiéndose al mundo. Él está interesado, preocupado en las personas que ya son santas. Está refiriéndose a ellos que deben estar preocupados sobre su propia santidad. Así que recuerden otra vez cuál es la apelación de Pablo y lo veremos mejor en el siguiente capítulo. Recuérdense quiénes son ustedes. Olviden lo que está pasando. Ustedes saben quiénes son. Y aquí lo está enfatizando muchas veces. Ustedes son santos, ustedes son la iglesia. Dios los ha hecho su templo. Ustedes son espirituales, ustedes son sabios. ¿No saben quiénes son? Ese es su argumento más grande, hablando generalmente en contra del pecado. Él está diciendo, si esto es lo que ustedes son, entonces ustedes no actuarán de esta forma. Y si ustedes lo son, entonces, si ustedes están actuando de esta forma, entonces debo tratarles como a bebés, porque ustedes tienen que aprender estas verdades básicas. Creo que es muy diferente como muchas veces a veces escuchamos en algunos sermones o leemos en algunos libros, donde recibimos muchas razones de por qué este pecado es malo o este otro pecado es malo. Y por supuesto, todo eso es bueno, pero no es el argumento que Pablo utiliza. Él vuelve a hablar del estatus. Debido a que tú eres entonces tú no actuarás de esta, porque si tú obras de esta manera, muestra que estás actuando en conformidad con este mundo. Esto es lo más cercano que llegamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento de esto. Aunque hay también una referencia a un par, a Himeneo y Fileto. Y sí, tú estás en lo correcto cuando decimos que esto es algo bastante público. Y esa es una razón otra vez para mostrar que es más importante que el individuo solamente. Es que la iglesia sea vista santa. Si la iglesia es vista como aceptando algo que es visto como profundamente pecaminoso, entonces es claramente hipocresía. No está reflejando la santidad que Dios quiere. Y eso es por lo que estoy diciendo que la preocupación primaria de Pablo aquí es de hecho la santidad de la iglesia. Y la única forma como toda la iglesia entenderá qué tan serio es esto, es que ellos no permitirán que uno de sus amigos viva continuamente en pecado. La única forma que ellos verán que esto es un asunto serio es tomando acciones públicas en contra de esto. Y también el mundo de afuera observará eso. Ellos notarán eso, que no están de acuerdo con con lo que ha pasado, pero verán que la iglesia tiene una identidad diferente. Una de las cosas interesantes que podemos ver en las iglesias de hoy en el mundo, que hay algunas de las iglesias más liberales que han aceptado las relaciones homosexuales. Ahora, ellos dirán que ellos han hecho esto para poder ser más aceptables al mundo, para que el mundo entonces venga a ellos con más facilidad. El problema con eso es que la mayoría del mundo no cree eso. Ellos ven que esto es hipocresía. Y muchos cristianos dirán, pero ¿qué tal entonces sobre la santidad de lo que dice la Biblia? Una de las dificultades más grandes, aún así, para la iglesia es ser consistente. Hay algunos pecados que nosotros pensamos que son inaceptables y hay otros que pensamos que tal vez lo son, pero al final nos damos la espalda. Pero la santidad importa y necesitamos saber que toda la iglesia lo entienda. Voy a darles un ejemplo de mi propio ministerio. Nosotros tuvimos una pareja homosexual mayor que empezó a venir
a los servicios de adoración en nuestra iglesia, en el norte de Inglaterra. Y bueno, nosotros estábamos contentos de que hayan venido a la iglesia. El evangelio es predicado cada semana y nosotros esperábamos que ellos vinieran a la fe. Pero lo que fue interesante es que ellos querían ser parte de la cena del Señor con nosotros. Y a pesar de la advertencia que nosotros usualmente damos, esto es para personas creyentes y todo lo que mencionamos, ellos vinieron y querían tomar de la comunión. Así que un lunes por la tarde yo me reuní con los ancianos y ellos dijeron, ¿viste que esos hombres vinieron para participar? Esos dos hombres vinieron para participar de la comunión. Y yo les dije, sí, lo vi. Bien. Así que ellos dijeron, nosotros realmente debemos decirle a ellos que ellos no pueden venir y participar de la comunión. Y yo les dije, sí, eso es algo bueno que tenemos que hacer. Y me dijeron, bueno, ese es tu trabajo, Paul. Cuando tú eres un pastor, tienes que enfrentar con muchas cosas. Así que yo fui a verlos y tuvimos una reunión bastante buena. Ellos fueron eh, muy hospitalarios cuando me recibieron. Eventualmente yo les dije a ellos, miren, si nosotros debíamos permitir que ellos tomen la comunión dentro de la iglesia o no, porque ambos de ellos decían que eran cristianos. Yo les dije, realmente lo siento. Nosotros creemos que la práctica de la homosexualidad es incorrecta y por lo tanto no pueden tomar la comunión. Pero aún así les animamos a que sigan viniendo a la iglesia, pero no a tomar la comunión. Y ellos respondieron con bastante gracia. Y ellos dijeron, Paul, nosotros vinimos a tu iglesia porque nos gusta la enseñanza. Sí, nos herirá, pero no tomaremos la comunión. Y ellos siguieron viniendo por un tiempo. Y eventualmente uno de ellos dejó de venir. Y probablemente después de un año el otro dejó también de venir. Pero tan pronto que nosotros, si no hubiéramos hecho eso, que por cierto no lo hicimos públicamente, fue perfectamente necesario lidiarlo al nivel pastoral, de cuidado pastoral. Una o dos personas notaron que vinieron para participar de la comunión y por supuesto ellos entendieron el por qué. Así que hubo dos personas que vinieron a mí y me dijeron, Paul, nosotros respetamos lo que has hecho, pero tú eres inconsistente. Tú sabes que tal y tal está cometiendo adulterio y no hiciste nada al respecto. De hecho, para ser justo, yo no sabía de lo que me estaban hablando, pero fue un buen punto. Es más fácil tomar acciones en contra de algo donde donde todos los cristianos están de acuerdo que está equivocado, que en contra de pecados que son más comunes. Así que otra vez creo que esta declaración pública de santidad es muy importante. Cuando nosotros llegamos a esto, tenemos que tomar una decisión formal como ancianos. Si podemos lidiar con esto de una manera pastoral y silenciosa, es mucho mejor. Pero esto también despierta una nueva pregunta de algo que estuvimos hablando también anteriormente. Si nosotros hacemos esto en nuestras propias iglesias, ¿qué significa? Con frecuencia nosotros utilizamos la palabra excomunicación o excomulgación. Yo he usado hasta este punto más la palabra expulsión. Pero si miran a través de la historia de la iglesia, la manera más común como se nombra es la excomulgación. Y hay una distinción importante aquí. Cuando alguien es expulsado de la iglesia, nosotros estamos diciendo que son como los no creyentes, que están viviendo como los incrédulos. Eso es cómo se comportan y si eso es lo que quieren, entonces eso es lo que tendrán. Pero si personas que no son cristianas son recibidas dentro de la iglesia, la pregunta que se levanta es, ¿podemos expulsar a alguien? Es decir, tratarlo como un incrédulo ahora, pero todavía permitirle que venga al servicio de adoración. De hecho, si otros no creyentes vienen a tu iglesia, si tú eres como yo, cuando vienen otros que son incrédulos, tú estás emocionado porque esperas que ellos puedan oír el evangelio. Así que tradicionalmente la expulsión significa que ellos no pueden venir y tomar de la comunión, que es el alimento pactual del pueblo de Dios. Así que es como que ellos han sido puestos fuera de la comunidad del pacto, pero ellos todavía pueden participar de la adoración donde oirán el evangelio. Pero aquí tenemos que entender que diferentes iglesias reformadas toman posiciones diferentes. Algunos toman esa posición, es decir, no puede ser parte de la cena del Señor. Nosotros decimos eso públicamente,
Pero si quieres venir y escuchar y ser parte de la adoración, sí puedes, dándolos a ellos como si fueran no creyentes que vienen a la iglesia. Pero habrá otras iglesias reformadas que dirán, no, expulsión significa expulsión, que ellos no pueden volver a esta iglesia en ninguna manera. Ahora, yo creo que ambas posiciones pueden ser defendidas. La primera es más mi posición personal. Y si yo estuviera en una iglesia que toma la segunda posición, trataría de animar a la persona que está implicada o involucrada que piense en buscar otra iglesia donde también el evangelio está siendo predicado. Creo que si esa persona nunca ha llegado a estar bajo el evangelio, es difícil pensar, ver cómo el Espíritu los salvará en el día final, porque realmente ellos necesitan venir a los principios básicos del evangelio. Pero sí necesitamos entender que buenas iglesias reformadas difieren en este asunto y porque es bastante inusual también, puede que nunca sepas cuál es la posición que la iglesia tome en particular y probablemente tampoco importa, tanto como si es importante que estén preparados para ejercer disciplina cuando sea necesario. No creo que el verso esté hablando de ese asunto en sí. Más adelante en el servicio de comunión, Pablo dirá que hay personas que continúan en pecado, especialmente y son parte de la cena del Señor, y que menciona que ellos están enfermos e incluso algunos muriendo, que claramente en ese caso son consecuencias de su propio pecado. Pero generalmente cuando las personas se arrepienten, tienen que ser completamente aceptadas dentro de la iglesia. Si ese pecado es público y todos lo conocen, entonces los ancianos tienen que ser claros y decir que hay un arrepentimiento verdadero, si lo hay. Pero, ¿qué es lo que el pueblo de Dios debe entender? Que cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, las consecuencias del pecado no necesariamente son quitadas. Por ejemplo, si alguien tiene VIH por causa de su pecado, incluso aunque seas cristiano, las consecuencias del pecado van a continuar. Y una de las cosas más difíciles que las personas dentro de la iglesia encuentran es aceptar a personas que claramente están viviendo las consecuencias de su pecado. Una de las cosas que necesitamos enseñar a las personas en la iglesia, así como esto del juicio, es la cosa asombrosa del perdón. Es que incluso en medio de eso, Dios nos da su espíritu para vivir con las consecuencias de nuestro pecado. Así que, muy bien, entregar a alguien a Satanás es decir lo mismo que ponerlo dentro del dominio de Satanás o en la oscuridad. Por ejemplo, cuando Pablo dice que hemos sido transferidos del reino de la oscuridad al reino de luz, aquí vemos cómo es la manera en que Satanás hace las cosas. Y vemos cómo Dios tiene su propia forma de hacer las cosas. Y cuando Pablo dice que lo entreguemos a Satanás, está diciendo, mire, esta persona no está bajo el señorío de Cristo más, sino que está bajo el señorío de Satanás, del engañador, que has vuelto a ese dominio de oscuridad. Creo que es incluso más que eso. Es una declaración de decir que está completamente como un incrédulo. Y hay solamente dos posibilidades para creer. Una es oscuridad, donde Satanás es o una es luz, donde Cristo es el Señor. Así que creo que en un sentido podemos describir a todos los que no son cristianos que están afuera, que están bajo Satanás, están entregados a Satanás. Satanás gobierna sus mundos, sus vidas, y este hombre ha sido puesto en esa posición que esperamos pueda dejar, porque él tenía un estatus como un hijo de Dios. Pero la iglesia ahora está diciendo en el nombre de Jesús ahora, estamos poniendo como si eso significara que en el día final tú estuvieses yendo al infierno. Lo que es real sobre todos los que están rodeándonos que no están en Cristo. Y la destrucción de la carne es decir, que si ahora tú encontrándote ahí, y has estado siguiendo completamente la carne, es decir, la sabiduría de este mundo, estás siguiendo al líder que es Satanás, la oración es que al ser puesto ahí, tus deseos y tu comportamiento sean destruidos y entonces entiendas que debes volver y arrepentirte y ser salvo.
Pero si tú te quedas ahí, la destrucción final de la casa sucederá cuando Cristo retorne y serás juzgado al infierno. Ahora nosotros, por supuesto, el pastor Jesús me decía, creemos que si alguien es verdaderamente cristiano, se va a arrepentir verdaderamente. Y hacemos esto justamente porque nosotros no podemos ver el corazón de las personas. Si nosotros expulsamos a alguien de la iglesia, nosotros oramos que sean salvos, pero no sabemos si lo son. Porque recuérdense que Jesús mismo dijo que por sus frutos los conocería. Y que esa es la razón que incluso cuando nosotros expulsamos a alguien dentro de la iglesia, nunca les decimos, tú te estás yendo al infierno. Ese no es nuestra posición. Lo que estamos diciendo es que te estamos dando un juicio temporal, porque la santidad de la iglesia importa. Creo que no hay algún lugar en la iglesia que nos diga que alguna lista de pecados que tenemos que anunciar en la iglesia. Creo que en la iglesia nunca le damos prominencia al pecado. La única ocasión cuando tenemos que anunciar el pecado es que si los ancianos han hecho un juicio formal. Entonces necesitamos anunciar que esta persona está siendo expulsada de la iglesia. De lo contrario, nosotros podríamos establecer un sistema que diga que hay ciertos pecados que son peores que otros. Y eso no es verdad. Ezequiel dice que el pecado de Sodoma y Gomorra era el orgullo. No anunciamos cada vez en la iglesia cuando alguien exhibe su orgullo. Pero sin embargo, ese fue el pecado que llevó a que se envíe fuego del cielo. En el capítulo 6, de hecho, veremos una lista de pecados que incluye todo pecado que es común en cualquier iglesia, pero no los anunciamos. El peligro del anunciar el pecado es este. Por un lado, hacen ver que parece que algunos pecados son más importantes que otros. Segundo, parece que fuera imposible que la persona se arrepienta de que la vergüenza es tan grande que finalmente terminan yéndose. Y ese no es nuestro objetivo. Ahora, normalmente, nosotros esperamos que el pecado sea abordado por las personas que son amigos cercanos dentro de la iglesia y si es necesario también por los ancianos. Pero la mayoría de los pecados que abordarán los pastores siempre serán abordados en términos de cuidado pastoral. Gran mayoría de los pecados que aborde el pastor serán arrepentidos y que no terminarán en una disciplina formal. A veces sí, la disciplina formal es necesaria, pero otra vez creo que es el último resultado. Si el pecado es un pecado público, he visto esos anuncios públicos, por ejemplo, de alguien que haya cometido adulterio, que están arrepentidos. Entonces el esposo y la esposa vuelven a estar juntos. De hecho, ha destruido completamente a la esposa. La mayoría de las personas en la iglesia no lo sabían. Y debido a que ha sido una vergüenza tan grande, ya no podía mantenerse dentro de la iglesia. Así que ella podía haber lidiado con el adulterio de su esposo, podía haberlo aceptado nuevamente que vuelva, pero entonces uno de los ancianos decidió que debía anunciarlo a la iglesia y lamentablemente rompió eso. Y ella dejó la iglesia llorando, porque aunque los ancianos habían creído que este era un pecado público, el punto es que casi ningún pecado es conocido por toda la iglesia. Si nosotros pensamos que tal vez es así, probablemente en realidad no lo es. Así que yo no veo ningún lugar en las escrituras que diga que tenemos que anunciar el pecado. Si hay algo obvio dentro de la iglesia y hay arrepentimiento, sin nombrar a las personas, nosotros podemos predicar o enseñar que incluso con el más grande de los pecados, Dios es lleno de gracia y nosotros vemos incluso eso dentro de nuestra iglesia. Y agradecemos a Dios que Él siempre es lleno de gracia. Y las personas que sí conocen la situación, ellos entenderán lo que se ha dicho. Todos los demás dirán, eso es una verdad maravillosa, pero no esparcirá el chisme. Y es el chisme de todo esto que realmente es maldad. Recuerdo una ocasión de una pareja que uno de ellos había cometido adulterio y un par de personas, unas pocas personas sabían de esto. Y una mujer maravillosa dentro de la iglesia oró por esta mujer que pudiera lidiar con el pecado de su esposo. Yo simplemente dije, oh no. Y como ahora el 30% de las personas dijeron ¿qué? Porque la mayoría de las personas no lo sabían. Y fue realmente triste. Y es tan triste que incluso las personas puedan utilizar las reuniones de oración para chismear. Y con frecuencia muchas de esas cosas deben mantenerse privadas. Y si sientes que el pecado no está siendo lidiado dentro de la iglesia, entonces
acércate y busca por todos los medios hablar con los ancianos, pero entonces luego deja que ellos lo manejen, porque ellos verán la imagen completa. Estas realmente son preguntas muy buenas y prácticas para todo pastor. Siempre tenemos que estar pensando, ¿cómo en la mejor manera podemos ayudar para que esta persona vuelva a Cristo? Eso es lo que tenemos que anhelar. Creo que otra vez la respuesta a eso nos va a ayudar a responderlo recordando cuál es el objetivo de la disciplina. Y siempre es la restauración cuando alguien se arrepiente. Así que yo diría que en la mayoría de las situaciones volvería a tomar la comunión. Quizá puedo pensar en una o dos circunstancias donde tendríamos que recomendar que se mantenga alejado. Por ejemplo, si se tratara de abuso doméstico, incluso si alguien se arrepintió, no quisiera estar dentro del mismo edificio donde la esposa tal vez se sentirá asustada. Pero nuevamente creo que es bueno que los ancianos puedan considerar cuál es la mejor manera pastoral de obrar en estos casos. Cuando lleguemos al capítulo 7, veremos que Pablo lidia con asuntos teológicos, pero también los lleva a la práctica. También lo veremos con la idolatría, con la comida sacrificada a los ídolos. Él tiene bastante fundamento teológico que ha utilizado en los capítulos 1, 2 y 3, pero luego él lo llevará al plano práctico y dirá si podemos hacer esto o lo otro. Creo que hay una dificultad y también incluyo a mi propia iglesia en esto, que hay como dos entendimientos de la disciplina y de la excomulgación. Y creo que eso es una pena. No veo eso en la escritura. Sí veo disciplina en la escritura, pero no lo veo envolviendo a anuncios formales. Disciplina sí debe guiar en última instancia, lo que es formal y que es público. Pero son preguntas bien difíciles. Pero en teoría es fácil responder. Pero en la práctica nos damos cuenta que no es así. Yo me decepcioné bastante cuando estaba en la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos. Había como un apresuramiento para disciplinar en vez de buscar un trabajo pastoral, una obra pastoral. Sí, por supuesto, el cuidado, el trabajo, la obra pastoral es muy fuerte y muchas veces demanda años. Así que es mucho más fácil movernos a un tipo de disciplina formal, pero estamos siendo llamados a ser pastores y maestros.